Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de una raza de gato muy particular, el Maine Coon. Pero lo haremos de una forma diferente, viajando a principios de los 80. ¿Cómo? Pues a través de los boletines de sus criadores y aficionados de la época. Tenemos aquí una colección de extractos de The Scratch Sheet. Es la publicación de la Maine Coon Breeders and Fanciers Association, la MCBFA. Son de entre 1980 y 1982, y también algún recorte de periódico de entonces. La idea es, captar cómo se veía, cómo se vivía esta raza en aquel momento. Vamos a ver sus características, su historia, mitos incluidos, claro. Veremos la comunidad que había detrás y, algunas curiosidades que solo salen a la luz mirando estas fuentes originales. Vale, pues empezamos a desgranar esto. Suena interesante, ¿verdad? Se le llama el primer gato de exposición nativo de América. Y claro, como toda figura consolera, pues viene envuelta en leyendas. ¿Has oído algunas? Se habla de un tal Capitán Coon con sus gatos marineros, cruces imposibles con linces. Sí, sí. Incluso los gatos que María Antalieta supuestamente envió a Maine. Antes de que, ya sabemos. Sí. Hasta orígenes vikingos se mencionan. Son historias geniales, le dan mucho color, la verdad. Pero si nos ponemos serios y miramos las fuentes y la lógica, pues la explicación más probable es simplemente adaptación. ¿Adaptación? Sí. Gatos que llegaron allí, a Nueva Inglaterra, y evolucionaron para sobrevivir a inviernos muy, muy duros. De hecho, un artículo de la época ya los compara con el bosque de Noruega, otra raza forjada por un clima parecido. Es, selección natural en estado puro. Tiene lógica, sí. Y el tamaño. Porque esa es la gran leyenda del Maine Coon, ¿no? Que son enormes. Exacto. Y es un mito que, fíjate, ya en los 80 intentaban matizar. Los boletines dan pesos promedio bastante realistas. Hembras, unos 3,6 a 4,5 kilos. Ajá. Machos entre 5, 4 y 8 kilos. Esos ejemplares que se oyen de 11, 13 kilos eran súper excepcionales. Entonces, y ahora, lo que sí es verdad es que dan una impresión de ser más grandes. ¿Será por el pelo? Principalmente. Las fuentes lo describen como shaggy, o sea, lanudo, denso, pero no es largo de forma uniforme. Ah, ¿cómo es eso? Es más corto en los hombros y la cabeza, y luego se alarga en la barriga y en los pantalones, las patas traseras. Eso crea una silueta como más imponente. Pero aquí viene lo curioso, lo que destacan mucho en los boletines. ¿El qué? Que a pesar de esa pinta tan salvaje y tanto pelo, insistían en que era una raza de bajo mantenimiento. ¿En serio? ¿Con ese pelaje? Pues sí. Incluso decían que se penalizaban las exposiciones si el pelo era demasiado sedoso o uniforme, como el de un persa, por ejemplo. Vaya. Buscaban ese aspecto más natural, más funcional. Choca un poco con lo que uno esperaría de un gato de pelo largo, ¿no crees? Totalmente. Va contra la intuición. Y luego está la cola. Siempre se dice que parece de mapache, ¿no? Que de ahí vendría parte del nombre Coon. Sí, es larga, muy, muy tupida. La llevan con orgullo. Y las fuentes recogen un detalle curioso sobre cómo se la lavan. Ah, ¿sí? Mencionan que a veces se la colocan sobre una pata delantera, para poder limpiarla bien hasta la punta. Muy práctico. ¡Qué imagen! ¡Qué curioso! Y las orejas, grandes, anchas por abajo y a menudo con esos mechones en las puntas, como un lince. Hay una descripción buenísima en un boletín sobre los gatitos cuando crecen. A ver. Dicen que parecen orejas con un gato pegado. Es verdad, es una fase muy graciosa. Pero lo que me parece fascinante aquí es el contraste que se crea. Tienes este gato, grande, robusto, casi salvaje de aspecto, y de repente maulla. ¿Y? Pues que las fuentes lo describen casi todas igual. Un maullido lastimero, un chillido agudo, casi como un gatito pequeño. Nada que ver con su tamaño. No me digas, qué cosa más rara. Sí, sí. Aunque también dicen que hacen otros sonidos, como parloteos, sonidos guturales, chattering noises los llaman, sobre todo cuando están acechando algo, una mosca, un pájaro por la ventana. Es una mezcla vocal muy macullena, particular. Qué curioso. Y no podemos olvidarnos de su relación con el agua. Los artículos de entonces ya hablaban de eso.
Cuentan anécdotas de encontrarlos durmiendo en lavabos húmedos, jugando con el grifo, Sí, sí. incluso volcando el cuenco en el agua para chapotear. Hay una historia en un boletín de una gata que aprendió ella sola a abrir el grifo, para jugar. Demuestra inteligencia y esa atracción por el agua. Pero la gran ironía, según cuentan ellos mismos, es que toda esa fascinación, desaparece si toca baño de verdad. Ahí sí. Ahí se vuelven expertos en el arte de la fuga, por lo visto. Es un clásico felino, ¿verdad? Ahora, si juntamos todas estas piezas, el pelo resistente, de bajo mantenimiento, la robustez, quizá incluso esa curiosidad por el agua, pues probablemente estamos viendo ecos de su pasado, gatos de trabajo, Claro. animales adaptados a granjas, a climas duros, y muy posiblemente, como dicen las fuentes, a la vida en barcos mercantes, en Nueva Inglaterra, ¿En barcos? ¿sí? Donde los valoraban como cazadores de ratas. Eran gatos útiles, funcionales, antes que gatos de exposición. Claro, eso le da mucho sentido a todo. Hablemos ahora de la gente que estaba detrás de estos gatos, la comunidad, la MSBFA a principios de los 80. Su lema era muy claro: para la promoción y protección del gato Maine Coon. Tenían su estructura, sus cuotas, ojo, $3.50 al año para los aficionados. ¡Qué tiempos! Y ya tenían su historia, fundada en el 68, pero con raíces en un club de Maine de 1953. Y el papel de estas asociaciones, en esa época era absolutamente clave. Piensa que el reconocimiento oficial era bastante reciente. La CFA, que es la asociación más grande de EEU, no lo reconoció hasta el 76. Tardaron. Sí, de hecho hay una nota con mucha gracia en un boletín de 69. Celebraban que la CFA por fin reconocía al Maine Coon como un gato. Jaja, ¿en serio? Sí, aunque fuera solo para competir como mascota doméstica. O sea que la MSBFA fue fundamental para impulsar ese reconocimiento y, claro, para fijar un estándar. Entiendo. Exacto. Y no solo eso, eran el nexo de comunicación con su boletín, el Scratch Sheet. Creaban comunidad con reuniones en exposiciones. Mencionan encuentros en Pittsburgh, en Virginia. E incluso ya tenían miras internacionales. Había representantes en Europa. Gunther y Bárbara Simon en Berlín, por ejemplo. Anda. Y un interés que crecía en Alemania. Se hablaba de que igual los aceptaba la FIFE, la Federación Europea. Estaban, construyendo la raza a nivel global. ¿Y el boletín, el Scratch Sheet, qué tipo de cosas publicaba? Por lo que he podido ver, era muy variado. Era el corazón de la comunidad, totalmente. Encontrabas de todo. Anuncios por palabras. ¿Pipo? Pues, se busca macho para monta. Camadas disponibles, se buscan gatitos, gatos castrados disponibles. Con nombres de criaderos que empezaban a sonar fuerte. McKincats, Tanstaffel. Ya veo. Pero también había informes súper detallados de las exposiciones. Listando todos los premios y gatos. Con un nivel de detalle que hoy sorprende. Nombres completos de los gatos ganadores, sus títulos, greche, esas cosas, criadores, dueños. Era la forma de seguir cómo iba la raza, de reconocer el trabajo de la gente. Mencionan mucho a un campeón de la época, un tal Greche Our Billy Benjamin of McKincats, ¿Ah, sí? que acumuló títulos importantes varios años seguidos. Era una estrella, vamos. Entiendo. Y más allá de los resultados de las exposiciones, ¿daban consejos prácticos? Muchísimos. Sobre cuidados, sobre salud. Recuerdo leer bastante sobre la importancia de la higiene dental. Recomendaban revisiones, quitar el sarro, hasta dietas con huesos y carne cruda. Anda. Incluso publicaron una receta casera de galletas para gatos. Y consejos sobre qué hacer si se te escapa el gato o cómo luchar contra las pulgas de forma segura. Era un foro de intercambio de saber muy valioso. Piensa que no había internet. Claro, era fundamental. Y supongo que también habría espacio para historias más personales, ¿no? Por supuesto. Anécdotas de propietarios, crónicas de visitas de jueces, como una jueza australiana que vino y quedó impresionada. Artículos de opinión, reseñas de libros sobre gatos, e incluso resumían estudios más generales. Había uno sobre el comportamiento de gatos de granja que era interesante para entender la naturaleza felina en sí. Era una mezcla de información seria y vida cotidiana de la comunidad. ¡Qué completo! Y un detalle que muestra lo organizados que estaban ya en el 82 es la creación del Kitten Bank. El banco de gatitos. Algo así. Un servicio centralizado para poner en contacto a compradores serios con criadores fiables. Muy proactivo para gestionar la demanda creciente de forma responsable. Todo esto nos lleva a las exposiciones y a cómo crecía su popularidad.
Ya dijimos que se le considera el primer gato de exposición americano, con aquel Gussie que ganó en el Madison Square Garden en 1895. Luego como que desaparecieron un poco. Sí, hubo un declive. Pero desde los años 50, 60, resurgieron con fuerza. Y los boletines de principios de los 80 reflejan justo eso, esa consolidación. Hablan de la Expo anual de Pittsburgh como un punto de encuentro clave para la raza. Se juntaban un montón de Maine Coons allí. Y destacan un hito importante, un fin de semana de abril del 82, en el que 4 Maine Coons diferentes consiguieron el título máximo en TICA, el de Supreme Grand Champion. ¿4 en un finde? Eso debió ser la leche. Un empujón fuerte. Sin duda, demostraba que la raza ya estaba produciendo ejemplares de muchísima calidad, de forma consistente, gatos capaces de competir al máximo nivel. Conseguir esos títulos era, y es, fundamental para validar el trabajo de cría, la conformidad con el estándar. Refleja una raza que ya no era una promesa, era una realidad fuerte en el mundo de las exposiciones. Y en cuanto al aspecto, ¿seguía dominando el look clásico, el atigrado marrón tipo mapache? A ver, el Brown Tabby, el atigrado marrón, seguía siendo súper popular y como el emblema, ¿no? Por esa conexión histórica con el nombre Coon. Pero las fuentes dejan claro que la variedad de colores ya era muy amplia y estaba totalmente aceptada. Ah, sí. ¿Qué colores? Pues mencionan bicolores, sólidos, negros, blancos, azules, rojos, cremas, careís, tortugas, torbis, que es mezcla de carey y atigrado. Vamos, que la variedad era similar a la de otras razas ya establecidas como los persas o los American Shorthairs. Ya no se limitaba a ese look salvaje original. O sea que hubo una evolución en aceptar más colores. ¿Y hubo algún otro hito importante en esa época para la cría? Sí, uno muy significativo que se menciona en los boletines, el cierre del registro de Maine Coons en la CFA. El cierre del registro. Sí, a partir del 1 de enero de 1983. Eso significaba que ya no se aceptarían gatos de origen desconocido, o cruces, para registrarlos como Maine Coons puros en esa asociación, que era muy importante. ¿Y eso qué implicaba exactamente? ¿Era bueno? ¿Malo? Implicaba que se consideraba que la raza ya tenía una base genética lo bastante amplia y definida. Era un paso normal en el desarrollo de una raza reconocida. Ah, vale. Cerrar el libro de orígenes para asegurar la pureza y trabajar a partir de lo que ya había marcaba un antes y un después. Señalaba que, bueno, el periodo fundacional había terminado. La raza estaba ya plenamente establecida. Entendido. Entonces, si juntamos todo, ¿qué imagen nos queda de los Maine Coon a principios de los 80, vista a través de estas fuentes? Pues nos queda la imagen de una raza en plena efervescencia, pasando de ser casi una leyenda local de Nueva Inglaterra, recuperada por unos pocos entusiastas, a convertirse en un jugador serio, respetado, en el circuito de exposiciones, a nivel nacional e internacional. Una raza con una identidad fuerte, características únicas y una comunidad muy activa y organizada detrás. Muy potente. Resumiendo un poco los puntos clave de este repaso, estos documentos nos muestran que los Maine Coon de 1980-82 eran mucho más que gatos grandes. Tenían una historia rica, ¿vale? Llena de mitos pero rica, unos rasgos físicos y de comportamiento muy peculiares, esa vocecita aguda, su tonteo con el agua, y sobre todo una comunidad apasionada que trabajaba unida por su futuro. Exacto. Y lo valioso de mirar estos boletines antiguos es que vemos casi en directo cómo se construye una raza. Vemos los debates sobre el estándar, cómo se comparte el conocimiento práctico día a día, la emoción por los éxitos en las exposiciones, el esfuerzo por ganar reconocimiento. Es una ventana a un momento crucial. Se estaban sentando las bases de la popularidad enorme que tiene hoy el Maine Coon. Nos recuerda el papel vital que juegan estas comunidades de aficionados. Y para terminar, una reflexión que surge de las propias fuentes. Uno de los artículos que mencionaban era un resumen de un estudio sobre gatos de granja medio salvajes, el que llamaban country cousin, el primo de campo. Describía comportamientos que podríamos llamar más naturales. Sí, mencionaba cosas como que tenían territorios de caza bien definidos, que la madurez sexual les llegaba más tarde que a los gatos totalmente domésticos, y un dato curioso, que la presencia de un macho dominante parecía inhibir que los machos más jóvenes marcaran territorio con orina. ¡Qué interesante! Y esto nos deja una pregunta abierta, ¿no? ¿Cuánto de ese comportamiento natural observado en gatos más asilvestrados sobrevive realmente en una raza como el Maine Coon?
Que sí, es robusta, pero lleva décadas viviendo en casas y con cría selectiva. ¿Cuánto se pierde inevitablemente en ese proceso? Claro. Y pensando ya en cualquier raza, ¿cómo se encuentra el equilibrio entre preservar rasgos funcionales o naturales y los objetivos de la cría de pedigrí, que a menudo priorizan la estética o un temperamento muy concreto? Es una buena pregunta. Una cuestión para seguir pensando después de este análisis en profundidad.